Reverendo Padre Jesús, hermano diácono Armando en el sacerdocio, muy estimadas hermanas religiosas, hermanos y hermanas todas en el Señor. Queremos darle la gloria y la honra al Señor que nuevamente nos permite estar aquí en esta ciudad para realizar esta jornada de evangelización. Lo más importante en esta noche es la evangelización. Somos el ministerio y alabanza, predicación y adoración de Iberbo, que nacimos hace aproximadamente unos 15 años, respondiendo al llamado que el Papa Juan Pablo II hizo a la nueva evangelización, para que utilizáramos formas nuevas, métodos nuevos, nueva en la expresión y nueva también en el ardor. Y nosotros respondimos a ese llamado a través de la evangelización por medio de la música. Lo más importante no es la música, lo más importante no es el canto, lo más importante es Jesucristo, lo más importante es el Señor, a quien todos debemos conocer. Y esta noche, antes de entrar en el tema del Evangelio, que es uno de los milagros que Jesús realizó, quiero solamente recordar tres elementos que son importantes para poder comprender la palabra de Dios. No sin antes hacer una pregunta: ¿qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia así como la conocemos? A ver, no se oye, Padre. ¿Qué fue primero? La iglesia. Cuando el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor le va a dar la autoridad, y el Señor va a encomendar a la iglesia la difusión, la transmisión de su palabra. Primero fue la predicación, la enseñanza. Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de salvación. Luego se pondrá por escrito los evangelios, las cartas de Pablo, las diferentes cartas también, el Apocalipsis. Pero primero fue la iglesia, y la iglesia, por lo tanto, es la encargada de custodiar, de cuidar la revelación, la tradición. Y esto es importante, hermanos y hermanas, porque no se trata solamente de predicar porque yo sé leer, porque tengo valor de hablar en público, porque tengo el don quizá de la palabra. No, hermanos y hermanas, debemos, por lo tanto, estar autorizados por el magisterio de la iglesia. Debemos estar en comunión con la iglesia para que esa interpretación esté de acuerdo con la enseñanza de la iglesia a la cual el Señor se la va a encomendar. Tres elementos son importantes para poder comprender la palabra de Dios. Primero, el encuentro con Jesucristo vivo. Los apóstoles no desde el comienzo tuvieron una fe certera en el Señor, no fue así. No fue que cuando el Señor llamó a Andrés, llamó a Pedro, llamó a Santiago, llamó a Juan, y estos lo siguieron, ya ellos sabían que era el Mesías, que iba a morir, que iba a resucitar, que sería el Señor. No, hermanos y hermanas. La fe de los apóstoles va sobre todo a suscitarse y en el momento en que se encontraron con Jesús vivo.
después de la resurrección, después de que el Señor va a morir en la cruz, va a resucitar, la palabra de Dios dice que se les apareció y entonces se les van a abrir los ojos. Por lo tanto, el encuentro con Jesucristo vivo es importante para todos nosotros cristianos católicos. Ya el Papa Juan Pablo II dijo que debíamos tener un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor. Ya el Papa dijo que el nombre de Jesús debía estar en los labios y también en nuestro corazón. Y el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, comienza diciéndonos que llegamos a ser cristianos no tanto por un concepto, por una idea, sino por el encuentro con una persona que cambia el horizonte de nuestra vida. Hermanos y hermanas, qué importante es que también nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, porque muchos hemos sido bautizados, hemos sido sacramentalizados, pero todavía no hemos sido evangelizados. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos esa experiencia, necesitamos ese encuentro con un Jesucristo a quien lo aceptemos como Salvador y como Señor. Segundo, la experiencia en el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos aquella tarde, allá con las puertas cerradas, porque tenían miedo a los judíos. Y la palabra dice que el Señor se les va a aparecer, se colocará en medio de ellos y va a enviar el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, también se nos habla de el envío del Espíritu Santo como un viento huracanado, como lenguas de fuego, en fin. Y aquel encuentro, aquella experiencia en el Espíritu Santo hará que los apóstoles salgan a predicar, se les quite el miedo, ya no serán cobardes, sino que ahora serán valientes y van a predicar a Jesucristo muerto y resucitado. Queridos hermanos y hermanas, también es importante que nosotros como cristianos católicos tengamos esa experiencia en el Espíritu Santo, que tengamos ese avivamiento, que abramos nuestras vidas, que abramos nuestro corazón al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conozcamos más a Jesús, pero sobre todo para que salgamos sin miedo a predicar la palabra de Dios y a dar testimonio de la salvación en Cristo Jesús. Tercero, la vida de la comunidad. Los primeros cristianos, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, asiduos a la oración, asiduos a la comunión y asiduos a la fracción del pan. Queridos hermanos y hermanas, los primeros cristianos se reunían. Los primeros cristianos vivían en comunidad a tal punto que no solamente compartían los bienes espirituales, sino también los bienes materiales, y nadie pasaba necesidad, nos dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos ese encuentro con Jesús. Es importante que nosotros tengamos esa experiencia en el Espíritu Santo, y es importante que también tengamos una vida de comunidad, una vida de pequeña comunidad, que compartamos nuestra fe, porque es ahí, en la pequeña comunidad, porque es ahí, en los diferentes ministerios, donde nosotros vamos a crecer y vamos a servir a Jesucristo y a su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, todo esto es importante.
Sobre todo cuando nos damos cuenta que hay muchos cristianos que tienen una fe superficial. Y al igual que en los demás países de América Latina, y al igual que en los demás países de América Central, hermanos y hermanas, hoy se van multiplicando las diferentes sectas. Y de repente, en una casa donde vendían pan, hoy aparece una iglesia. En una casa donde antes vendían tamales, hoy aparece una iglesia. Allá en mi país, en una casa donde antes vendían pupusas, hoy aparece una iglesia. ¿Y eso sabe por qué? Porque hay muchos cristianos católicos que tienen una fe superficial, una fe por encima. No es una fe esencial, no es una fe que parta de un encuentro con Jesucristo, de una experiencia en el Espíritu y de una vida de comunidad. Queridos hermanos y hermanas, nuestra fe no puede ser una fe superficial. Yo siempre les pongo la comparación. A ver, ¿cómo se llama eso que se ponen las hermanitas en la cara? ¿Cómo se llama? Maquillaje. Y el maquillaje es algo cosmético, de hecho también le llaman cosmético, ¿verdad? Cuando se ponen el rubor, cuando se pintan las cejas, cuando se ponen el pestañol, en fin, todas esas cosas que se ponen las hermanas. Pero ¿qué sucede? Cuando lloran se les cae. Cuando lloran, aquí se les ve las marcas, ¿verdad? De lo que se han puesto. ¿Sabe por qué? Porque es algo cosmético, porque es algo superficial, porque es algo que está por encima. Y lamentablemente hay muchos cristianos católicos que tenemos una fe cosmética, una fe superficial. Y ante los problemas perdemos la fe. Y ante los problemas nos vamos. Y cuando algo no nos gusta, buscamos, hacemos nuestra iglesia o nos vamos donde otros que se han ido resentidos. Hermanos y hermanas, es importante el encuentro con Jesús, la vida en el Espíritu y también la vida en una pequeña comunidad. Y la palabra de Dios que acabamos de escuchar en el Evangelio nos va a presentar uno de tantos milagros que el Señor realizó. Un milagro que no solamente lo describe San Marcos, sino que también San Lucas y San Mateo. Y cada uno de ellos le da o le pone un elemento particular. Y hemos leído del Evangelio de San Marcos, pero yo quiero compartir en esta noche del Evangelio de San Mateo. Nos dice la palabra de Dios que era el atardecer cuando el Señor se subió a una barca. Y la barca, hermanos y hermanas, ha sido la representación de la iglesia. Los santos padres han visto en la barca la iglesia. Por lo tanto, la barca representa en un primer momento la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, que no nació en medio de aplausos. La iglesia, hermanos y hermanas, que no nació en medio de vivas. No nació en medio de gallardetes, no nació en medio de fiesta. La iglesia, hermanos y hermanas, nació en medio de la persecución. Y la primera persecución que sufrió la iglesia fue de parte de los mismos judíos. Y el primer mártir, San Esteban, murió apedreado, lapidado, que era la forma de cómo los judíos ajusticiaban a los herejes.
Por lo tanto, pues, la primera persecución que sufrió la iglesia fue de sus mismos familiares, de sus mismos padres, de sus mismos parientes, de sus mismos hermanos que rechazaban a aquellos que aceptaban la fe en Jesús. Hermanos y hermanas, así nació la iglesia. Y luego, cuando llegan, ¿verdad?, a Roma, de igual manera, los romanos van a tirar a los leones hambrientos, a los cristianos. Los van a quemar como San Lorenzo, es decir, los primeros cristianos van a verse en una situación muy difícil y en medio de esa persecución decían: ¿dónde está el Señor? El Señor está dormido aquí en la barca, no lo vemos. Les daba miedo, perdían la fe a consecuencia del sufrimiento y del padecimiento. Hermanos y hermanas, la verdadera iglesia de Jesús es la iglesia perseguida. La verdadera iglesia de Jesús es la iglesia perseguida por los poderes de este mundo. Y esa ha sido la historia de la verdadera iglesia de Jesús. Ya el Señor les dijo: los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Ya el Señor les dijo: si esto hicieron, ¿verdad?, con el leño verde, ¿qué no van a hacer con ustedes? Ya el Señor les había dicho: los van a perseguir, los van a meter a la cárcel, los van a llevar ante las autoridades. Ya el Señor se los había dicho, hermanos y hermanas. Por eso la verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia perseguida, es la iglesia que quiere ser destruida, es la iglesia que, como esa barca que nos dice la palabra de Dios, quiere ser hundida por las olas de los poderes de este mundo, para quienes se convierten en un obstáculo. Hermanos y hermanas, la verdadera iglesia de Jesús tiene mártires. Y en mi país, muchos catequistas, muchos celebradores de la palabra, muchos sacerdotes y aún obispos fueron asesinados. Y eso es signo de la verdadera iglesia de Jesús. De la verdadera iglesia de Jesús, que no se arrima a los poderes de este mundo, que no les sigue el cuento a los poderes de este mundo. Por eso la iglesia, hermanos y hermanas, va a ser perseguida. Por eso la iglesia va a ser calumniada, y lo vemos de verdad, como el Papa, como los obispos, como los sacerdotes, como las comunidades son calumniadas, son perseguidas. ¿Por qué? Porque quieren destruir. San Juan Bosco tuvo varios sueños, y en uno de ellos, que él narra, dice que vio en medio del mar una barca, y esa barca era conducida por el Papa. De repente, alrededor de aquella barca comenzaron a surgir pequeñas barcas que intentaban destruir, que intentaban hundir la barca que conducía el Papa. De repente emergieron dos columnas del medio del mar. En una estaba la Santísima Virgen María, y en la otra estaba Jesús en Eucaristía. Y la barca que era conducida por el Papa se afianzó en esas dos columnas, y luego comenzó, ¿verdad?, a hundir a las otras barcas más pequeñas. Y el mismo San Juan Bosco dice que era la iglesia que en aquel momento estaba enfrentando los problemas, las adversidades, las corrientes de pensamiento, las persecuciones que querían hundir la iglesia católica. Pero la salvación, hermanos y hermanas, está en María y en la Eucaristía.
Y eso es de verdad lo que nosotros debemos ser, cristianos eucarísticos y marianos. Porque el cristiano eucarístico y mariano jamás va a abandonar su iglesia. Aquel cristiano católico que está enamorado de la Santísima Virgen María, que la invoca para que interceda por él. Aquel cristiano, hermanos y hermanas, que ha descubierto la fortaleza en la Eucaristía, que lo adora, pero sobre todo que se alimenta y se nutre de ella, jamás va a abandonar la vida cristiana. Segundo, esa barca, hermanos y hermanas, también puede representar nuestra vida. La barca de nuestra vida, la barca de nuestro matrimonio, la barca de nuestra familia, porque hay momentos en los cuales las tormentas también van a arreciar. Porque hay momentos, hermanos y hermanas, en que llega la crisis, en que llega la adversidad, en que llega la enfermedad, en que llega el accidente, en que llegan los problemas económicos, en que llega la infidelidad, en que llega el alcoholismo, los hijos que caen en las drogas, en la violencia, alejados de Dios, en fin. Hay momentos en los cuales pareciera, hermanos y hermanas, que ya nuestra vida no tiene solución, que en nuestra vida ya no hay salida, y cuánta gente solamente piensa en quitarse la vida. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer en esos momentos? ¿Qué debemos hacer cuando las tormentas arrecian en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer cuando las tormentas arrecian en nuestro matrimonio? ¿Qué debemos hacer cuando las tormentas arrecian en nuestra familia? La palabra de Dios nos dice que los apóstoles se acercaron a Jesús. El primer paso cuando nos encontramos en medio de estas situaciones difíciles, hermanos y hermanas, es acercarnos a Jesús. Lo dice el Evangelio de este día. Los apóstoles se acercaron a Jesús, se acercaron al Señor. Pero cuántas veces en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras enfermedades, no nos acercamos a Jesús. Yo pregunto, mira hermana, tengo días que no la veo en la comunidad. Ay Padre, es que tengo tremendo problema. Mira hermano, tengo días que no lo veo en la comunidad. Ay Padre, es que he estado bien enfermo. Ay, es que tengo un gran dolor. Hermanos y hermanas, en vez de acercarnos al Señor, nos alejamos. Y entonces comenzamos a buscar soluciones que no son las soluciones de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, comenzamos a caer en la trampa de la superstición, en la trampa de los adivinos, en la trampa de los brujos, en la trampa de los profetas para querer resolver nuestros problemas. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos en vez de acercarse al Señor se hunden en el licor y se matan con la droga? Queridos hermanos y hermanas, lo que debemos hacer en primer lugar cuando nos encontramos en medio de esa tormenta en nuestra vida es lo que hicieron los apóstoles: se acercaron al Señor. Y yo le pregunto en esta noche, ¿qué tan cerca está usted de Jesús? ¿Qué tan cerca está usted del Señor? Esa es la fe verdadera, esa es la fe auténtica, esa es la fe genuina, la que nos lleva a acercarnos al Señor. Segundo, nos dice la palabra de Dios que los apóstoles lo despertaron
diciéndole: hermanos y hermanas, tenemos que acercarnos al Señor, pero también tenemos que suplicarle, y suplicarle significa pedir con insistencia. Y suplicarle significa pedir con insistencia. Pero a veces nosotros queremos que el Señor obre cuando nosotros queremos. Pero a veces nosotros, hermanos y hermanas, queremos que el Señor obre ahorita. Y si el Señor no obra ahorita, nos desanimamos y entonces abandonamos la oración, abandonamos la vida cristiana. A veces el Señor, hermanos y hermanas, nos hace esperar para ver si nuestra fe es auténtica. A veces el Señor, hermanos y hermanas, nos hace esperar para purificarnos. A veces el Señor no nos concede inmediatamente lo que nosotros le pedimos para que nosotros estemos más cerca de Él, para que nosotros nos acerquemos a su persona, a su presencia. Hay que suplicar. Los apóstoles suplicaron, dice la palabra de Dios, pero para eso hay que ser humilde. Para eso hay que abandonar la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia que a veces nos lleva a creer que no necesitamos del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor entonces les va a decir: atentos, qué miedosos son ustedes y qué poca fe tienen. Queridos hermanos y hermanas, el Señor les va a quitar el miedo, porque el miedo no viene de Dios, porque el miedo crea desconfianza, porque el miedo crea duda. Y hay muchas personas que tienen miedo, que tienen duda, que no creen en el poder de Jesús, que poca fe tienen. El Señor, por lo tanto, los va a fortalecer en la fe. El Señor, por lo tanto, los va a hacer crecer en la fe. Y entonces se va a levantar y con una sola palabra va a calmar la tempestad. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros en esta noche también necesitamos que el Señor se levante? Es decir, una manifestación de poder. Es el Señor, es el Cristo victorioso, es el Kyrios, es el que tiene poder, es el que tiene autoridad sobre las leyes físicas, sobre el cosmos, sobre el universo, sobre las enfermedades, sobre todo cuanto existe. Hermanos y hermanas, esta noche, por lo tanto, yo te invito. Si has venido atravesando tu tormenta, acércate al Señor. Pídele con insistencia, libérate de tus miedos y acrecienta tu fe, y entonces verás la gloria de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en el momento de la oración vamos a pedir con fe. En el momento de la oración vamos a clamar con fe, porque si en esta noche nosotros ponemos de verdad nuestra confianza en el Señor, Él puede hacer algo grande. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de la celebración eucarística.